Dentro del marco de la Semana Franciscana, voy a aprovechar la oportunidad para hablar de uno de los santos más populares y famosos, San Francisco de Asís. En su juventud, San Francisco fue, como cualquier otro, un jovencito que estaba pues sumido de pronto en la diversión, en el derroche, además porque pues tenía una familia muy opulente. Entonces participaba de una vida bastante cómoda. Pero tuvo, por designios eternos, la dicha de iniciar la reforma de la iglesia, lo que conllevó a que dejara atrás de pronto esa vida pasada que tenía, de mucho derroche y de mucha diversión. Esto generó, y todo pues se dio una vez en el cual San Francisco ingresó al templo de San Damián y escuchó la voz de Cristo a través de un crucifijo. Cristo en este momento le dijo: Francisco, repara mi iglesia que, como ves, amenaza ruina. Y fue así, y en este momento, como Francisco de Asís empezó todo su proceso encaminado a reparar la iglesia espiritual de Cristo. Renunció a su herencia y empezó a vivir con mucha sencillez. Llevó una vida de pobreza, de sencillez, pero también de mucha paz, la cual empezó a predicar. Empezó a predicar también la caridad cristiana, y fue así como empezó a fundar más que una comunidad, una fraternidad. Fue entonces Francisco de Asís quien en su momento escribió un documento, el primer documento ecologista, denominado el Cántico de las Criaturas. Esto claramente pues cuando ya había iniciado su camino de pobreza radical por allá en el año de 1226. Siendo así, este documento tan importante que sirvió de inspiración para que el Papa Francisco escribiera el Laudato Si, que es la encíclica sobre medio ambiente y ecología. Muchos de ustedes quizás ya habían escuchado previamente de este documento, pero en esta oportunidad quisiera como profundizarles y describirles un poquito de qué trata este texto. Este texto es un texto que está dividido en varios capítulos, 6 capítulos. El primero, el cual está contextualizando lo que pasa en nuestro hogar común, nuestra casa común, que es nuestro planeta Tierra. Segundo capítulo, en el cual se hace énfasis al Evangelio de la creación. El tercer capítulo hace referencia a la raíz humana de la crisis ecológica. Un cuarto capítulo en el cual se hace la relación a una ecología integral. El quinto capítulo habla sobre algunas líneas de orientación y acción. Y el sexto y último capítulo en el cual se hace un énfasis a la educación y a la espiritualidad ecológica. Como nos damos cuenta, es un texto muy completo en el cual el Papa Francisco se dirige a todos los habitantes de este planeta, independientemente de la religión que se profese, y empieza entonces a dar como una visión muy armónica sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Habla y hace un llamado urgente a todas las personas en un diálogo en el cual invita siempre a construir un futuro en pro del planeta Tierra. Contextualiza entonces todos los problemas ecológicos modernos que se están viviendo, como la contaminación del medio ambiente, hace mucho énfasis en el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la calidad de vida humana, la destrucción de la sociedad, la desigualdad global, y enfatiza todas las problemáticas que estas anteriores situaciones que acabé de socializar conllevan, porque sabemos que el clima es un bien común de todos y para todos, y claramente el consenso científico ha dado como una visión muy preocupante sobre específicamente, por ejemplo, el calentamiento del sistema climático debido principalmente a la actividad del hombre. Subraya todas las dimensiones que este problema global conlleva, problemáticas ambientales, sociales, económicas, políticas, y todo claramente los desafíos actuales a los cuales está afrontando la humanidad. Claramente nos da una visión muy amplia y muy sincera sobre los impactos que ciertamente recaen sobre las presentes y las futuras generaciones, teniendo la certeza indiscutible de que todos los países en desarrollo y los países pobres son los que más van a sufrir las consecuencias o los impactos negativos de estos impactos ambientales. Hace también referencia necesariamente a todas las creencias cristianas que han fundamentado este gran documento. Sabemos que Dios creó todo con bondad intrínseca, que todos los seres humanos son creadores únicos y llamados a ejercer un gobierno responsable sobre la creación en nombre de Dios.
Y obviamente plantea esta creación como un gran misterio, muy diverso, contemplado como una unidad que refleja y meditan también al creador. En su capítulo tercero hace pues mucho énfasis a que la crisis ecológica ha generado y se ha dado por las actividades antropocéntricas, las actividades del hombre. Hay una raíz humana que lastimosamente radicalmente han separado el mundo natural con el mundo de lo no humano, el mundo espiritual. Y es necesario entonces volver nuestra vista a la creación, a darnos cuenta de que pues la creación, como bien es cierto, siempre ha servido de utilidad para los seres humanos. Hay que darle como un límite al uso desenfrenado y tan mal utilizado en nuestros últimos tiempos, toda vez de que hay un desarrollo tecnológico, hay muchas actividades económicas, muchas actividades sociales y políticas que lastimosamente han generado un gran detrimento en nuestro medio ambiente. Entonces, siempre hace como que reitera esa interconexión entre la creación, la actividad humana y este cuidado por la creación, la protección de la vida, la dignidad humana, en muchos de los temas que puedan suscitarse al respecto. Por lo mismo, entonces, propone un desarrollo de una ecología integral, reitera mucho el cuidado de la creación, porque nosotros somos los que hacemos uso netamente pues, de todos los elementos que se encuentran en la Tierra, y siempre afirma que la degradación ecológica y el cambio climático, la justicia y la solidaridad son un gran compromiso que nosotros como humanos tenemos que asumir con nuestro planeta, con nuestra casa común, con nuestro bien común. Y claramente porque este es un asunto intergeneracional, nos afecta tanto a nosotros como a las futuras generaciones. Y en este mismo texto nos está dando algunas líneas de orientación y de acción, porque todo pues claramente no se puede quedar de pronto en el papel, necesitamos acción, necesitamos empezar a actuar. Y nosotros en nuestra comunidad académica es lo que queremos y es nuestra intención, hacerles y extenderles esa invitación desde la educación, desde la espiritualidad ecológica, a asumir compromisos, asumir actividades que vayan a favor de evitar por lo menos o poder limitar en algún momento o en alguna medida este calentamiento global o toda esta crisis ecológica que se está suscitando actualmente. He hablado de pronto y he mencionado aquel punto del calentamiento global. ¿Qué es? Algunos se preguntarán, ¿cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer para revertirlo? El calentamiento global es una realidad que día a día nos está afectando a todos, independientemente del lugar en el que nosotros vivamos, porque las crisis ecológicas o los problemas ambientales, si empiezan en un lugar, esto se puede extender, no tiene un límite geográfico. La afectación de todas las situaciones ambientales que se generan no tienen un límite de afectación. Y por lo tanto es una actividad que está generando muchos impactos negativos en todo el globo terrestre. Como les comentaba, es una situación que se está aumentando en el tiempo. ¿Qué es lo que se está aumentando en el tiempo? La temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Este calentamiento de la Tierra se produce por el efecto invernadero. Es necesario entonces tener claro que por lo menos los pronósticos no son muy alentadores, auguran que por lo menos se vienen muchas catástrofes ocasionadas por este cambio climático que van a ser irreversibles, sobre todo a partir del año 2030. Y lastimosamente parece que el mundo no está haciendo mucho al respecto. El planeta se está enfermando. Tenemos este efecto invernadero que algunos de pronto se preguntarán qué es. Bueno, el efecto invernadero se produce por la emisión de gases en la atmósfera, particularmente pues, vapor de agua, dióxido de carbono, CO2, que muchos hemos escuchado este término, y metano. Esta continua emisión de gases comenzó a elevarse notablemente después de la revolución industrial y se ha ido incrementando día a día en las últimas décadas, sobre todo por la combustión de combustibles fósiles. Todo esto ha generado una acumulación en la atmósfera que ha impedido que el calor pueda salir de la Tierra, desde el calor del sol que como tal ha generado que se genere o se convierta
un efecto invernadero. Y esto es lo que ha hecho que día a día la temperatura de la Tierra vaya aumentando. Es aquí entonces este calentamiento global que ha sido consecuencia del cambio climático, que es en donde radica uno de los conceptos más importantes, de pronto que muchos hemos escuchado, las de frío, temporadas de lluvia, de sequía, efecto del niño, efecto de la niña, acá en Colombia lo hemos escuchado mucho, y otro sinnúmero de situaciones que han generado que todas estas corrientes de temperatura de la Tierra, de los vientos, las corrientes oceánicas en donde se mueve el calor alrededor del globo, ha generado que algunas zonas se enfríen mucho, otras zonas al contrario empiecen a presentar muchas elevaciones de la temperatura. Nos hemos dado cuenta que en algunos lugares calienta cuando antes no lo hacía, o calienta mucho, o llueve mucho. Hay lugares en donde está nevando, donde antes generalmente de pronto y este tipo de situaciones no se ha presentado. Y claramente esto ha generado que haya una afectación irreversible en el planeta. Desde este 2020 se han cumplido ya 5 años de un acuerdo histórico que se generó en París. Este es un acuerdo en donde varios países firmaron un compromiso en el cual se comprometían a generar de pronto, cumplir con el objetivo establecido de mantener una temperatura por debajo de los 2 grados centígrados y estabilizarla por lo menos en 1.5 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué generaba este compromiso? Que es evitar el recrudecimiento del calentamiento global y los efectos climáticos, sobre todo los extremos, ¿no? Los que acabo de mencionar. Líderes mundiales, empresas, la sociedad civil, todos se reunieron en París en el marco del debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer un llamado a la acción climática urgente. Esto es lo que se está generando y en muchos países se han estado tomando acciones para controlar entonces, o por lo menos llegar a obtener este objetivo específico para evitar este recrudecimiento del cambio climático, del calentamiento global. Pero lastimosamente, los recientes informes han confirmado de que pues las temperaturas cada vez van aumentando y es muy poco lo que las comunidades o los países y los compromisos internacionales se están materializando. No se está llegando como ese logro. Y lastimosamente podemos decir que nadie puede decir que no nos han avisado del calentamiento climático. Todas las comunidades, todos los países, toda la sociedad ha estado muy al tanto de esta problemática. Hay muchos pueblos que lo están sufriendo con mucha más crudeza, sobre todo las comunidades que no son tan favorecidas económicamente, los pobres, los desamparados son los que están siendo sujetos de mayor vulnerabilidad de sus derechos, de sus necesidades, de la prestación de los servicios, y se están evidenciando unas crisis sociales y económicas, eh, hasta alimenticias, muy fuertes, y es lo que nosotros en este momento queremos que por lo menos desde la comunidad, ya que lastimosamente hay algunos factores políticos y económicos que frenan poder lograr estos objetivos, que por lo menos desde nuestra casa, desde nuestro corazón y desde nuestras acciones propias, podamos tener aún expectativas de cambio, expectativas de acción. Que todos estos procesos de pronto internacionales que se han propuesto desde hace 5 años en París y todos estos llamados a la acción de todos los líderes y los gobiernos, la economía, de la sociedad civil y demás, no han sido suficientes y esto quiere decir que aún nos queda mucho por hacer. El mundo, como les comento, pues aún está un poquito lejos de llegar o de alcanzar estos objetivos para disminuir el cambio climático. Nos queda entonces a nosotros proteger las economías y las sociedades, dar prioridad a las personas y a las comunidades vulnerables. Empezar nosotros desde casa, desde la comunidad, desde nuestras universidades, desde nuestras parroquias, desde nuestros hogares, desde nuestros barrios, empezar a crear planes de recuperación, a crear de pronto acciones sostenibles que aborden el cambio climático. Y es así como nosotros desde la universidad, en acompañamiento de dependencias como la de proyección social, claramente desde el programa de Derecho, tenemos la fiel intención y el fiel compromiso
de hacer y aportar nuestro granito de arena. Y es así como empezamos un proceso de siembra de algunos arbolitos, de algunas flores en nuestra universidad. Estamos haciendo una continua retroalimentación, así sea un granito de arena, algo muy chiquitico desde nuestra universidad, que va a empezar a replicarse una vez nosotros, ojalá, y podamos continuar integrándonos en la vida universitaria desde la presencialidad. Ya hemos sembrado unos arbolitos en la universidad, pretendemos que esto se replique con el tiempo, que esto se extienda no solo en la universidad, sino de pronto también en otros espacios de nuestra ciudad, y así nosotros poder generar un impacto, por lo menos desde lo micro, que si esto se va seguramente a ir replicando desde la invitación que les estamos extendiendo a que ustedes también desde sus hogares empiecen a tomar estos hábitos y estas acciones. Nada es pequeño, ningún aporte es diminuto. Todo esto a gran escala va a generar unos impactos muy positivos. Nosotros desde nuestros hogares podemos empezar a replicar este tipo de acciones, empezar a sembrar nuestras plantas. ¿Esto para qué? Para que el CO2, ese gas, uno de los tantos gases que les acabé de comentar, genera ese efecto invernadero y también aporta a la incidencia del calentamiento global, se detenga, se minimice, porque ya sabemos que las plantas absorben el CO2 y lo transforman en oxígeno. Es así como estamos haciéndoles y extendiéndoles la invitación a que tratemos y apliquemos todas esta bonita información que en este santo tan popular y tan famoso que es San Francisco de Asís, a quien en esta semana lo estamos recordando, nos invitaba siempre a abrazar también a las demás criaturas, a la creación, invitarlos al cuidado de nuestra casa común, que es nuestra tierra. Entonces es así como también les extendemos la invitación a aplicar lo que el Papa Francisco en su documento encíclica Laudato Si también nos da todas estas pautas, como les comenté, en todos estos capítulos ustedes van a tener una orientación en su momento en el que lo quieran profundizar, en el cual se pueden dar cuenta de pronto de una manera un poco más detallada de todas las problemáticas sociales que se están viviendo en la actualidad y tomar acción y ser partícipes y aportar su granito de arena desde sus hogares y ojalá y esto también se vaya replicando, como les decía, de forma más macro ya en nuestro segundo hogar, en nuestra universidad CESMAC, y esto también replicarlo entonces en otros escenarios un poco ya más extenso, quizá en nuestra ciudad, en nuestro departamento y quizá con una incidencia y un impacto hasta internacional. Dentro del marco de la Semana Franciscana, celebración que año a año se lleva a cabo en la Universidad CESMAC en la ciudad de Pasto, Colombia, universidad en la cual me encuentro vinculada en el programa de Derecho, he aprovechado el espacio y la oportunidad para dirigirme a toda la comunidad académica y resaltar ese papel tan importante que uno de los santos más populares y famosos de la historia, San Francisco de Asís, aportó en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Toda vez que dentro de su vocación, santo que se dedicó a predicar la paz, la pobreza y la caridad cristiana, aportó uno de los primeros documentos ecologistas de la historia, denominado El Canto de las Criaturas, documento que sirvió de inspiración para que el Papa Francisco escribiera la encíclica sobre el medio ambiente y la ecología. Escribió en Laudato Si. Así pues, y dentro del marco de esta celebración, he aprovechado la oportunidad para dirigirme a toda la comunidad académica y socializar este importante documento, el Laudato Si, por medio del cual el Papa Francisco se dirige a todos los habitantes de este planeta y por medio de los 6 capítulos que conforman el documento, da a conocer lo que está pasando en nuestro hogar común, también hace descripción del Evangelio de la Creación, la raíz humana de la crisis ecológica, hace referencia a una ecología integral, describe algunas líneas de orientación y acción, la educación y la espiritualidad ecológica.
Siendo así, retomando todos los elementos que conforman este documento, hemos tenido la iniciativa de empezar un proceso de siembra y protección de las plantas que hacen parte de nuestra universidad, para de esta manera poder enviar un mensaje a todos los estudiantes y docentes de lo que podemos hacer para revertir una de las afectaciones que hoy en día están haciendo estragos en nuestra casa común, el calentamiento global. Y aunado a esto el cambio climático, siendo uno de los aportes más representativos para combatir estas nefastas consecuencias de la actividad del hombre, la siembra y cultivo de plantas y árboles. De esta forma empezamos un proceso de siembra y cultivo de plantas que van a ser adoptadas por nuestros estudiantes y a su vez actividad que se espera se replique también en sus hogares, en sus barrios, en su comunidad y muy seguramente también se va a replicar a nivel municipal y departamental. Así pues, dejamos en alto que esta pequeña muestra es animada por el espíritu de San Francisco de Asís y citando ahora sí una de los apartes de los textos del Laudato Si, cabe resaltar que si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente, sin esta apertura a la estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Siendo así, esperando que esto que acabo de mencionar quede en el corazón y en las cabezas de toda nuestra comunidad académica para aportar un granito de arena a todo este cambio que necesitan nuestras presentes y futuras generaciones en pro del cuidado de nuestra casa común.